hizo mate a su mamá igual. Y estaba. Bueno. Aparte, para decirme cuando se había. Sí, queda muy cheto. Claro. Esa que no la conocen, ¿no? Que no la conocen, ¿no? Bueno, empezamos como siempre orando. ¿Alguien que quiera dirigirnos? Señor, gracias por el ayudado, Señor. Estamos acá, papá, para ponerte en el centro, Señor, para hacerme muy de ti, Señor, y para también tener en claro cómo obedecerte, Señor, cómo seguirte, papá. Ayudarnos a tomar nuestra cruz cada día, Señor, para que el mensaje del Evangelio, Señor, lo podamos expresar con total libertad, Señor, sin culpa, sin hipocresía, Señor. Ayudarnos a estar limpios, Señor, delante tuyo, primeramente, Señor, para también poder compartir con todas las cosas que vos has hecho en esta vida. Ayudarnos a vivirlo íntimamente, Señor, en lo privado, para que en lo público, Señor, sea un reflejo de eso, Señor, de nuestra intimidad que tenemos día a día con vos. Gracias por esta oportunidad, por este espacio, por el lugar que se presta y por cada una de las vidas que estamos acá, Señor. Por cada uno de los chicos del grupo, Señor, los que no pueden venir, los que están en camino. Agradecemos por su vida, Señor, y ayúdanos a obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy estamos en la mitad del curso, no sé si se dieron cuenta. Por lo menos de la parte teórica. Después vamos a salir a la práctica, si faltan algunos jueves más. El tema de hoy es evangelismo personal, métodos y estrategias. Después vamos a borrar y vamos a hacer otra pizarrita. Ahí vienen los hermanos Dick. Padre e hijo. Nunca les dijimos, pero hay un famoso Paul Tripp. Tripp, que escriben, que son dos hermanos. Ellos escriben sobre consejería. ¿Sí? Este es, en vez de Tripp, es Deep. Claro, estos son Deep, son antes de los Tripp. No sé qué ascendencia tendrán, no les pueden preguntar. Calculo que son alemanes. Deep. Puede ser. No sé, los que tenemos acá son riojanos. Son de acá a la vuelta. Pero no vinieron, pasaron de largo. Bueno, arranquemos nomás. Anoté una frase de John Stott sobre cuál es el mejor método de evangelismo. Porque a veces hablamos de métodos, ¿eh? Y lo bueno que cuando comenzamos a hablar de evangelismo, hablamos que es la presentación de no un mensaje solamente, sino de una persona, de Cristo. Nosotros no vamos con una receta a las personas, sino que vamos con Cristo. Vamos a presentar la persona de Cristo, lo que Él hizo, su vida, su obra a favor nuestro. Y entonces cuando hablamos de esto, pensamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el mejor método? Y a esta pregunta, John Stott dijo que básicamente o fundamentalmente hay uno solo, que es la proclamación pública o privada del Evangelio de Jesucristo. O sea, la proclamación, hablar de Cristo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puede haber distintos métodos o estrategias que podemos tomar. Y acá, ¿cómo? Pública o privada, puede ser en la calle, frente a muchas personas, o privada también cuando lo hablas con una sola persona. Como un mano a mano, exactamente, una cosa así. Pública o privada del Evangelio de Jesucristo. Bueno, una de las más usadas y que normalmente se nos presenta por ahí de la forma más sencilla es el testimonio personal. Cuando hablamos del testimonio personal, tenemos que hablar de qué nos pasó a nosotros, cómo conocimos a Cristo. Y si tomamos los ejemplos que aparecen en la Biblia de Pablo,
también él habla de su vida anterior, de cómo él era, que era un perseguidor de la iglesia, que, y cómo al conocer a Cristo tiene una vida nueva. Y básicamente entonces es esto, contar nuestra vida anterior, cómo conocí a Cristo y nuestra nueva vida en Cristo. En todo eso, el énfasis está no en nuestra historia personal, sino en la historia de Cristo. Sí, sí, sí. Vengo hablando hace varias semanas de un campamento de iglesia, iglesia Pente, y predicaban que la salvación se pierde. Fuera de eso, lo que a mí me generó dudas después, cuando leí un par de vueltas, si vos predicas que la salvación se pierde, ¿cómo predicas el Evangelio? Porque una parte de mi manera de predicar es darte la certeza de que si vos crees en Cristo, ya te fuiste salvado por el Espíritu Santo. Claro. Entonces, si vos crees que la salvación se pierde, no podés dar la certeza de la salvación. Claro. Y me explicaron que ellos, su manera de predicar era a través de su testimonio. Y en este caso, yo contando mi testimonio, constantemente tengo que ir a la cruz. Claro. Mi testimonio tiene que ir a Cristo. Sí, tal cual. Tiene que ser el centro. Eso era. Sí, el énfasis tiene que ser en ese, la historia del Evangelio, no solamente nuestra historia, porque si no, se desvirtúa esto en solamente contar cosas que nos pasaron a nosotros. Y como vos decís, estás leyendo ese tipo de doctrinas, sí, es un poco complicado de explicar. ¿Cómo conoces y dejas de conocer y volver a conocer y dejar de conocer? Entonces, o sos o no sos, ¿no? Pero más allá de eso, y no quiero entrar tanto en el tema de la teología, pero sí en que cuando nosotros contamos la historia del Evangelio, que nos atraviesa a nosotros, está bien contar nuestro testimonio, no es que tampoco es algo descartable, sino por todo lo contrario, es una de las estrategias que más se usan. Está perfecto hacerlo, pero siempre buscando contar la historia de Cristo, no la nuestra solamente. O cómo esa historia de Cristo nos atravesó a nosotros, cómo llegó a nosotros, cómo nuestra vida cambió a través de ese conocimiento de la salvación en Cristo. Bueno, y acá yo puse debilidades, porque a cada una de estas cosas que tenemos acá, a cada uno de estos métodos, estrategias, le vamos a encontrar debilidades también. Por ejemplo, esta que decía de desviarnos mucho de hablar de nosotros mismos y no hablar del Evangelio, básicamente. Y otra de las debilidades que encontramos en este método es que las personas pueden decir que, bueno, es un asunto personal, tuyo. Eso es lo que te pasó a vos, pero no tiene que ser por lo mismo que me pase a mí. Y en cierta forma tienen razón, es una cuestión personal que te pasó a vos y a mí me puede pasar de otra forma. Y en ese sentido, el Evangelio, la historia de Cristo trasciende nuestra historia personal. Y está bien que así sea, porque puede llegar a algunos de una forma y a otros de otra. Si yo ahora les preguntara a cada uno cómo conocieron a Cristo, seguramente cada uno de ustedes tendría una historia personal diferente. Algunas personas llegan a través de una experiencia de enfermedad, otros de una pérdida muy grande, otros tal vez nacieron en una familia cristiana y eso los fue llevando hasta conocer el Evangelio. Y cada uno es una historia personal y diferente. Y no podemos hacer fotocopias de cristianos, digamos, ¿no? Porque a vos te pasó, a él también le tiene que pasar lo mismo, y a todos les tiene que pasar exactamente lo mismo. Pero sí la historia de Cristo que trasciende la nuestra, la propia. No todos vivimos la vida del apóstol Pablo, pero él usó el testimonio personal
y aunque no somos todos perseguidores de la iglesia como lo fue él, sí entendemos cuál fue nuestro pecado y cómo nos desviamos y cómo tenemos que ir al Señor. Entonces, eh, esto de tener una vida antes y una vida después de Cristo, ¿no? Eso es lo que tenemos que mirar como una estructura de esto, de nuestro testimonio. Y ensayarlo también. Podemos ir descartando cosas que no sirven. Si nosotros enfatizamos mucho nuestra vida anterior, nos vamos a pasar hablando de todo lo negativo y todo lo malo que éramos antes, como si tuviéramos que, no sé, dar lástima para que el otro se convierta o conozca al Señor. Y no es esa la idea tampoco. ¿eh? Bueno, en segundo lugar, y vamos rapidito porque tenemos un montón por delante, es contar la historia de la salvación, o contar la historia del Evangelio. Y en ese sentido tenemos que empezar por la creación, la caída, el rescate en Cristo y la restauración. Y básicamente tenemos cada uno de estos. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó en el Génesis? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo se arruinó esa creación? La caída. También ahí en Génesis. Preguntarnos si hay esperanza en Cristo, hay un rescate de nuestras vidas y cómo será el futuro, cómo es la restauración completa de todas las cosas en el futuro. Y esa historia también es una forma de evangelizar. Había un ministerio que se llamaba, si no me equivoco, Nuevas Tribus, creo que se llamaba, que comenzaba llevando el evangelio a algunas culturas y comenzaba a contar la historia desde Génesis para adelante, ¿no? Sí, las contaban. Hay un documental muy lindo porque pasan mucho tiempo. No es que te hablan de Cristo de entrada, sino que te cuentan toda la historia, y desde el Génesis, y bueno, y pasan por Abraham y por el Cordero, que fue el sustituto y todo. Y después cuando llegan a Cristo, le cae la ficha de todo lo que pasó antes. Y hay un documental que está muy lindo, que cuando se dan cuenta de lo que toda esa historia se resume en Cristo, toda la tribu empieza a bailar, así saltan y gritan y se dan cuenta y porque se alegran de la salvación. Y es muy emotivo porque, bueno, ninguno de nosotros hacemos una cosa así, ¿no? Pero a ellos les salió así de ponerse a cantar y a prácticamente bailar en su forma de tribal, digamos, que tenían, porque se dieron cuenta de lo que había pasado, ¿no? Y cómo les cayó la... Sí, era en una isla como Papúa, no me acuerdo cuál era, pero era una tribu. Y estaba muy, muy, muy linda. Se puede encontrar seguramente en internet. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la debilidad de esto? Bueno, mucha gente dice por ahí que es un metarrelato, utilizan esa palabra, muy simplista, ¿no? Como que a veces los metarrelatos son esos relatos que tratan de explicar el todo en algo simple. Entonces, por ahí te encontrás con algún filósofo o algo así que te va a decir, bueno, pero yo también podría explicar lo mismo que me explicaste vos, pero con este otro metarrelato y llegar a lo mismo, ¿no? Bueno, en todo esto entendamos que Dios está en control de esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos y contamos la historia de la salvación, en realidad no es que nosotros convencemos a la gente de que ese metarrelato es el verdadero, sino que Dios convence a las personas de que esa es la verdad, ¿no? Porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Bueno, otro de los métodos, usar preguntas evangelísticas, preguntas que lleven a pensar. El Señor las usó.
por ejemplo, con un grupo de judíos. Vamos a Juan capítulo 5. Miren qué preguntas tan simples, pero qué profundas que son. Juan 5, 46 y 47. ¿Qué dice? A ver si alguien lo encontró. Porque si creyeseis a Moisés, no creías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a sus palabras? Miren, esa pregunta es simple, pero dada a un grupo de judíos, como es en este caso, hablando de Moisés, si no le creen a Moisés, ¿cómo van a creer? ¿No? Abre la puerta a pensar, si Moisés escribió de mí y no le creen a Moisés, entonces ¿cómo van a creer en mí? Es una pregunta muy profunda, ¿no? Y muy dirigida a ese grupo, al grupo de judíos. El hombre que nació ciego, por ejemplo, Juan 9, 35, a ver si lo encuentran ahí. Si alguien lo tiene, lo leen. Oró Jesús y la habían expulsado. Hablándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Uh-huh. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Uh-huh. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Dice esta versión. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? También una pregunta que conlleva a un título mesiánico, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Eh, eh, una pregunta incisiva, una pregunta que va directamente a el grano, ¿no? De tomar una postura, de pensarlo, de profundizarlo. Marta, Juan capítulo 11. Esas son preguntas que te llevan directo al Evangelio. Claro. Juan capítulo 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está la pregunta, en 2 palabras. ¿Crees esto? Le dijo, le dio el Evangelio. ¿Crees? ¿Crees esto? Y en esa pregunta va todo ahí. Los fariseos en Mateo 22, 41 al 45. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él le dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por el de tus pies. Pues si a él le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Uh-huh. Otra pregunta, ¿no? Que lleva a escudriñar esa parte de las Escrituras que para los judíos era tan importante entenderlo, y el Señor le sale con esta pregunta. ¿Cómo es esto? Que David lo llama Señor. Bueno, ¿cuál es la debilidad de este método? A veces las personas se pueden sentir invadidas, ¿no? O las preguntas no estar bien desarrolladas y sentirse que son, que la están tratando de una forma demasiado inquisitiva, ¿no? Como ir a lo profundo de algo de una persona y querer saber demasiado sobre algún punto de la vida de la persona. Y en ese sentido tenemos que, de nuevo, las preguntas nos tienen que llevar al Evangelio, no a averiguar la vida de las personas, ¿no? Las preguntas que se usan llevan a pensar en Cristo, no a pensar
en tu vida solamente. ¿Mm? Bueno, sigamos. La otra, el evangelismo conversacional. Utilizar analogías. Esta la usó muchísimo el Señor, podríamos encontrar un montón. Las parábolas, por ejemplo. ¿Mm? Las parábolas eran relatos normalmente breves de cuestiones que todo el mundo conocía, que todo el mundo trabajaba, porque muchas eran agrícolas, entonces en un mundo agrícola todo el mundo sabía de qué estaba hablando Jesús. Y de ahí lo lleva a, en esa charla, lleva al Evangelio, ¿no? Nicodemo también tiene una charla con Jesús, podríamos verla ahí en Juan capítulo 3, ¿no? Esa charla va llevándolo hasta hablar del nuevo nacimiento, ¿no? Y bueno, él vino con una cuestión y el Señor lo fue llevando. La mujer samaritana, también en Juan capítulo 4, también ella con ciertas cuestiones de la vida misma o cuestiones religiosas, algunas profundas, y el Señor siempre fue llevando esa conversación hacia otro lado, ¿no? En este sentido, la debilidad que tiene este método del evangelismo conversacional es encontrar cuáles son las preguntas que tenemos que hacer, ¿eh? Y que esas preguntas tengan frases o nos lleven a transicionar hacia el Evangelio. ¿Mm? Imagínense, si solamente se hubiese quedado el Señor hablando de los esposos de la mujer samaritana, y bueno, se hubiese ido por otro lado la conversación. Y por ahí eso es lo que es difícil a veces de buscar esa frase de transición que nos lleve al Evangelio. Hay una institución que queda acá al lado, que se llama LAPEN, que es para evangelizar niños, ¿no? Y a través de sus historias siempre tienen estas frases o palabras de transición que conectan la historia con lo que el niño, porque en realidad es para evangelizar niños, con lo que el niño puede entender o vivir en ese momento. Entonces, no es solamente contar una historia, sino esa historia llevarla a la vida del niño. Entonces se utilizan ciertas palabras o ciertas frases que pueden llevarme de esa historia y hay que encontrarla, ¿no? Encontrar esa frase, esa transición que me lleve a... Y tiene todo un método, LAPEN. Si a alguien le interesa, estudien LAPEN porque es muy bueno. Es muy bueno para evangelizar. Mira, sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, es totalmente recomendable para, no solamente para aprender a... Sí, sí, le estoy haciendo propaganda. Tal cual. Pero no, es muy bueno porque aprendes a evangelizar a niños, pero después eso lo puedes aplicar en mayores también. Y una de estas es este evangelismo conversacional. Llevar desde una analogía, desde algo que la persona entiende, hacia el evangelio. Esa conexión por ahí es la que cuesta un poquito más, ¿no? Llegar a encontrar. Bueno, el número 5, evangelismo a través del servicio. También es una forma, es una estrategia de formar relaciones a través de ministerios, por ejemplo, de misericordia. ¿Mm? Hay iglesias, por ejemplo, que dan de comer. Hay una iglesia que tiene un programa, por ejemplo, que se llama Frío Cero. En invierno salen a las plazas y llevan guisos o cosas para darle de comer a la gente. Y está muy bien. Es una forma también de servir y llevar el evangelio también. O con vestidos, hemos hecho campañas a veces en la iglesia para juntar ropa de invierno. Kilo de amor, mirá, está bueno.
hacen eso mismo que contó al principio, Ujú, que agarran a 17, creo, ¿verdad? 17 familias, ujú, primeramente dan un canasta básica de comida, y a ujú. través de eso evangelizan. Claro, Igual le dan a la iglesia. está bueno. Hay un montón de ideas y a mucha gente le encanta hacer esto y tiene excelentes ideas a través del servicio. También servicios que sean de rescate, por ejemplo, hay gente que se involucra con los bomberos, ¿no? Había un pastor, pero era norteamericano, pero trabajaba en Perú, un señor mayor, ya un pastor de la vieja guardia, que una vez nos visitó acá en Córdoba, y él era un bombero voluntario. Y era un hombre grande ya, mucho más grande que yo. Y era un bombero voluntario. Entonces, utilizaba ese servicio público para también llegar a las personas en momentos donde había un problema muy grande, un incendio, una catástrofe, algo. Defensa civil, involucrarse con paramédicos, son muchas formas de servicio que a veces las podemos explorar como cristianos para involucrarnos y estar al servicio de las personas. ¿Cuál es la debilidad que tiene esto? Que la práctica del servicio social sea un fin en sí mismo. ¿Mm? Que en vez de predicar el Evangelio solamente hagamos el servicio. Y creamos que hasta ahí está bien, ¿no? Porque hay personas que realmente creen que, bueno, le vamos a dar de comer a las personas y está bien hacerlo, o le vamos a ayudar a, en una catástrofe y está bien que se haga y la iglesia lo hace y lo ha hecho siempre, pero si lo tomamos como un servicio en sí mismo a ese servicio social, no es evangelismo en realidad. Nos convertimos en una ONG como cualquier otra que ayuda a la gente y está perfecto que se haga, pero no es evangelismo. Si no llevamos el evangelio, no es evangelismo. Otra, el evangelismo relacional, que es crear conexiones significativas con personas no cristianas. Esto a los cristianos que tenemos más años, cada vez nos cuesta más. A veces nos empezamos a relacionar tanto con la iglesia, que todas nuestras relaciones, todos nuestros amigos son todos cristianos al final. Y no sabemos cómo hacerlo. Tengo un amigo que hace todo lo contrario. Tiene más gente, aprovecha los clientes que tiene y los invita a comer asado. O sea, hay que bancárselo. Porque a veces como cristianos no nos bancamos eso. Digamos, que vengan a casa, que cuenten chistes que a nosotros no nos gustan, que por ahí se quieran fumar un pucho, tomarse algunos vinos, y a nosotros no nos va a gustar ese tipo de cosas. Pero hay que crear esas relaciones y a veces como cristianos como que le huimos a ese tipo de cosas y queremos, o sea, nos rodeamos tanto de cristianos que los que están afuera no pueden llegar a nosotros porque estamos totalmente rodeados. Mi hermano tiene un grupo de amigos, y cuando voy siempre le traigo un bocadito Claro. de evangelio, que nos juntamos a hacer torneos de FIFA, Ajá. y estamos todos una noche de nosotros comiendo asado, y es eso. Claro. Pero esa es la actividad que tienen ellos. Claro. Digamos, eso es su todo. Claro. Eso es su fin de. Claro. Para mí es una actividad más, después de iglesia, pero para ellos es un momento tan significativo de escape de la semana. Claro. Entonces muchas veces habría que priorizar entre todos los grupos jóvenes, como hace Aviva. Por ejemplo, Aviva se juntan en casas y no tanto en la iglesia. Justamente para buscar ser iglesia en otro lado, Claro. donde se necesita. Claro. Sí, tal cual. Tiene una actividad en Aviva que se llama Alfa. Bueno, Alfa viene de Estados Unidos. Justamente lo que busca es esto, preguntas incómodas para diferentes tipos de grupos, matrimonios, adolescentes. Sí. Eso es todo un programa, sí, Alfa. Suponete ahora se está haciendo en Casa Nueva con adolescentes, con preguntas muy de la edad de
eso Ujú. y se lo cuestionan. Ujú. Y el lugar exacto para contar el evangelio. Claro, sí, Muy sí, sí. bueno. Sí, creo que en realidad nació Alfa en Inglaterra, pero fue, sí, es todo un método. Sí, por ahí era. Ujú. Sí, 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 sí. Por ahí. Por ahí. Por eso es que hablan inglés, por los gringos. Sí. Bueno, crear esas conexiones que sean significativas, sí. Bueno, muy necesario para misioneros puse, porque eh, cuando la persona está en otro lado, digamos, tiene que crear este ámbito, esta relación, este grupo, porque justamente está en misión. Entonces, para ellos es esencial. Nosotros por ahí nos cuesta un montón, pero si vos te vas a ir de misionero a algún lado, bueno, crear esa red es algo que es esencial. Y por ahí es una red que eh, mm, la tenés que tratar como por ahí un pre-evangelismo, ¿no? Por ahí solamente lo tenés como amigos, comer asado, jugar al fútbol. Capaz que no se da al principio el hecho de llevarles el evangelio, pero comenzás con esa relación, para no caer directamente así con el evangelio y que te cierren la puerta, sino por ahí hay mucha gente que se entra por ese lado, por el de la relación. Ah, este es mi amigo, ya lo conocí, sé cómo es su vida. Y este amigo, lo que me va a decir, va a ser bueno porque es mi amigo. No me va a venir a cuentear ni a hacer un relato. Misioneros son así, al menos lo que escuchaba así. Una vez en una reunión de oración hubo un videollamado con una pareja misionera. Ellos contaban que su manera, su forma fue eso mismo que hacía vos. Crear una relación íntima con matrimonio o Claro. vecino durante años, porque esa relación íntima se crea en tiempo. Claro. Y después de cierto tiempo empezaron de poco y predicando el evangelio a través de los valores que tienen ellos como familia, las maneras de vivir. Claro. Y por último llegan al evangelio, pero estaban en esa etapa de empezar a explicar un poco el evangelio, Claro. mostrándolo a través de su vida. Claro, a veces pasa tiempo en el que solamente es solamente construir la relación y después viene el evangelio. ¿Mm? Y está bien. O construir una red de contactos, porque también eso ayuda un montón, especialmente a los misioneros, pero también a la iglesia. Una red de contactos, de trabajo, alguien se quedó sin trabajo, lo contactas con el otro y así. Y después en esas relaciones, en esa ayuda también que hay por ahí dentro de tu red, la gente te tiene confianza y vos vas con el evangelio ahí también, ¿no? Imagínate, un tipo se quedó sin trabajo, vos lo conectaste con otro amigo, sea o no sea cristiano, pero consiguió laburo, va a estar agradecido con vos, va a decir, mira qué buen tipo gracias a él estoy laburando, construiste esa relación y dentro de esa relación podés llevarle el evangelio, ¿no? ¿Cuál es el, la debilidad? Que se cree una buena convivencia, pero no se comparta el evangelio, ¿eh? Pues entonces se produce lo que se llama la asimilación. La gente cree que está todo bien, cree que es cristiana, pero en realidad nunca conoció a Cristo, sino que se hace uno más del grupo, ¿no? Y pasa. Por ahí, qué sé yo, todos van a la iglesia porque juegan al fútbol. Y les gusta el fútbol, no les gusta Cristo. O todos como comen asado, están todos en la iglesia, les encanta, les gusta porque hay buena gente, les gusta porque nadie te atropella con nada malo, les gusta porque hay posibilidades de laburo, porque hay buenos contactos. Entonces hay mucha gente que por ahí
pasa por las iglesias solamente por eso, por la red de contactos que se hace. Y se arman buenas redes de contactos. Pero si no hay evangelio, si no hay Cristo, entonces se asimila nada más, se asimilan al grupo, pero no hay verdadero evangelismo. Y por último, el evangelismo confrontativo, ¿no? Que es el que va directo a la presentación y le dice a la persona lo que tiene que hacer para ser salvo. Eh, es el que toma el control de la presentación, ¿no? El que presenta el evangelio como una serie de pasos y que está bien, lo que dice la Biblia, y se enfoca básicamente en eso, ¿no? En la presentación del Evangelio. La debilidad de esto, bueno, ya la habrán imaginado, es por ahí enfocarse en la propia habilidad o fuerza para poder hacerlo, ¿no? Si nos enfocamos solamente en que somos muy habilidosos en predicar el Evangelio o que tenemos una fuerte personalidad para convencer al otro y nos enfocamos mucho en eso, podemos llegar a tener discípulos míos, ¿no? O sea, nuestros, pero no de Cristo. De ahí entonces no se produce la evangelización tampoco, porque tenemos seguidores nuestros. Puede llegar a pasar, ¿no? La gente siga a un determinado personaje dentro de la iglesia, o pastor también, o una persona que sea muy, como se dice a veces, magnética, ¿no? Que atrae a las demás personas por su personalidad, ¿no? Claro, exactamente. Pueden pasar eso, ¿no? Yo soy de tal persona. Y cuando ese tal persona se va a otro lado o desaparece por alguna razón, bueno, estos que lo siguen a él se caen porque están siguiendo a una persona y no al Evangelio, no a Cristo. Cosa de Ujú. ¿no? Siempre que nadie visto o la he vivido, te lo juro, cuando Sí. he visto el último, siento que en mi iglesia pasado, Ujú. y lo ves en el ejemplo del joven, Claro, y en todos los anteriores también, parece una locura porque es como que cada método es muy bueno y pum, la debería. claro. O sea que el Señor te va a guiar a utilizar cualquiera de estos métodos en base a las personas que tienes enfrente. Sí, tal cual. Y también puede haber combinaciones. No es que sean todos métodos puros. Que vos decís, bueno, hago una cosa pero no hago la otra. No, podés contar tu testimonio y hacer una acción de servicio. Se pueden combinar las cosas. Y también se pueden caer en todas las debilidades y en todos los errores que se pueden caer dentro de esos métodos, ¿no? Y sí, como vos decís, en mi iglesia, en la iglesia nueva está, pero en la iglesia donde hemos estado todos, han pasado de todas cosas, ¿no? Y ha llegado gente que se ha asimilado, por ejemplo, a la iglesia y vos las ves un tiempo o años y después desaparecen. Y decís, ¿qué pasó? Si estaba tan bien, si se sentía tan bien, si participaba tanto, ¿no? Porque, bueno, estaba asimilado al grupo, pero realmente nunca había conocido el Evangelio de Cristo. Hoy estás con el tema ese. Bueno, hace como... Ajá. La parábola del sembrador. Ajá. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y el tiempo de la prueba se aparta. Va muy hermano con lo que hace. Sí, la parábola del sembrador justo describe varias cuestiones que tienen que ver con la tierra, ¿no? En la que es sembrada la semilla, ¿no? Y es muy interesante analizarlo. No la tenemos para analizar hoy, pero es muy interesante para tomarlo en cuenta. Ujú. Tal cual.
el extremo, Ujú, que confían mucho en el método, claro. sea en el evangelismo confrontativo, en creerse uno superior, o sea, confiar uno en sus propias habilidades, Ujú, tanto como en el evangelismo a través del servicio, ujú, que confías en que la persona puede llegar a ser buena y darse cuenta solo por sí misma que si claro. va a hacer una buena obra, se va a salvar. ¿Se va a salvar o va a conocer a Cristo Claro, va a porque llegar a vos tener sos un bueno? ambiente de Ujú, salvación solamente por ver el servicio. tal cual. Ujú. Así es. Cuando apartamos la mirada de lo que tenemos que realmente llevar, que es a Cristo, y la ponemos en cualquier otra cosa, en nosotros, en el servicio, en la iglesia, en cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces se convierte en una debilidad el método. Estamos poniendo el acento en otra cosa. ¿Puedo borrar? Bueno, vamos. Porque ahora iba a ser un cuadrito. Ahora me doy cuenta por qué tendría que haber tenido dos pizarras. Porque no es tan fácil borrar. Bueno, espero que por lo menos se limpie un poco. Bueno, vamos a hacer un cuadro ahora. Espero que hayan tomado nota. Después, si alguno de ustedes le sacó una foto a esto o algo, lo pueden pasar por el grupo también. Entonces queda... Bueno, el otro no se puede borrar bien. Así que nos va a quedar más chiquito el cuadrito. Vamos a hacer un cuadro sobre el modelo del proceso de comunicación. Qué lindo ruido que hace esto. ¿Mm? Ahí está, mira. Comunicación. Modelo del proceso de comunicación del Evangelio. Bueno, ante todo, en este cuadro, vamos a hacer como un recuadro, porque por fuera de ello va a estar lo que llama un libro Superintendencia. Superintendencia. Del Trino Dios. ¿De qué se trata esto? Todo lo que hagamos en evangelismo, Dios está en control de ello. Así que no es que se escapa de acá, de este recuadro, por eso hicimos este recuadro, la superintendencia del Trino de Dios. En realidad el cuadro lo dice por todos lados, así, como para decir, bueno, por sobre todas las cosas, Dios es el que está trabajando y es el que va a obrar en la vida. Bueno, vamos a hacer así dos círculos. El evangelista, personal. Y acá la otra persona, el que va a recibir el mensaje. Ambos tienen cultura, por ejemplo. Entonces, hay una influencia cultural que hay que tenerla en cuenta, tanto en el evangelista
como en la otra persona. ¿Mm? Porque influencia cultural. Por ahí estamos comunicando nuestra cultura y no el Evangelio. ¿Mm? Entonces tenemos que ser conscientes de nuestra cultura. Un misionero hace unos años atrás nos contaba que en África la mayoría de los que iban a la iglesia, sobre todo los que predicaban, iban vestidos con traje negro. ¿Mm? Es un calor, decía, un calor bárbaro, y estaban todos con traje negro. ¿Por qué? Porque los misioneros que fueron al principio, que eran ingleses, todos se vestían con traje negro, camisa blanca, corbata negra. Entonces eso transmitió una cultura que no tiene nada que ver con el Evangelio, pero transmitió su cultura y el que lo recibió esa influencia cultural y la copió, porque le pareció que eso era el Evangelio. No quiere decir que no hayan sido evangelizados, sino que simplemente a veces junto con el Evangelio se transmite también otra cosa que es la cultura personal, ¿no? Algo que traemos. Y a su vez, conocer la cultura que influencia a la otra persona también es importante para que podamos comunicar bien las cosas. Porque por ahí, qué sé yo, si yo tengo que hablar con un chico joven que tiene otra forma de hablar, otra forma de pensar, a veces me cuesta un montón llegar. Y justamente este programa que estamos haciendo, después vamos a trabajar sobre eh, antropología y vamos a ver el tema de la parte de género. Y eso también hoy forma parte de la cultura juvenil. ¿Eh? Es parte de lo que uno piensa, que cómo se tienen que dar las cosas, ¿no? Y es muy difícil a veces de charlar con alguien y utilizar palabras que en su cultura entiendan lo que vos querés decirles, ¿no? Mientras más por ahí haya desconexión entre estas influencias culturales, es donde se complica más la comunicación entre el evangelista y la otra persona. También hay una actividad espiritual que los dos reciben. Por eso es que espiritual. Influencias. Actividad espiritual. Ya sean del enemigo o también actividad espiritual de Dios mismo. Estamos siendo rodeados por un mundo espiritual que a veces no entendemos completamente, pero tanto el evangelista como la persona que no conoce a Cristo, que necesita recibir el Evangelio, también tiene esa actividad sobre sí. Por eso hablamos tanto de la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que no entendemos y que no manejamos y que no podemos ni siquiera meter un dedo en eso porque no lo sabemos, no lo conocemos en su totalidad y no tenemos tampoco el poder ni la fuerza para meternos adentro de ese mundo espiritual y ordenar cómo deben ser las cosas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Orar para que el Dios que está en nosotros, que es mucho mayor, y por eso está acá, la superintendencia del Trino Dios, que está en control de todas las cosas, actúe en este mundo espiritual que nosotros no lo podemos manejar. Así que nuestra arma en ese caso es la oración, es presentarnos delante de Dios y decirle, voy a salir a evangelizar, vamos a ir allá, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no sabemos cómo va a resultar todo esto, ¿no? Bien, después cada uno de los dos tiene creencias teológicas. Creencias. Por supuesto que el evangelista le decimos, sí, por supuesto, conoce la Biblia,
Pero esta persona también tiene sus creencias. Y son teológicas también. También tiene sus creencias teológicas. O sea, ¿qué es la teología? El discurso de Dios, es lo que pensás acerca de Dios. Tal vez vos tengas un buen pensamiento o un pensamiento bíblico de Dios. Y él no, pero sí tiene una creencia. Sabe que hay algo o se imagina que hay algo, no importa si es cercano a la Biblia o lejos de la Biblia, pero algo de idea de Dios puede llegar a tener, aunque esté totalmente errado, pero bueno, tiene su creencia y también eso puede llegar a interrumpir la comunicación entre el evangelista personal y la otra persona. Porque yo creo que le estoy diciendo algo teológico, bíblico, y digo, wow, qué bien lo que hice, y el otro entendió eso mismo, pero completamente diferente. Por ejemplo, muchas veces usamos ese versículo que está en 1 Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 12, que dice que si lo recibimos, ¿cómo es? Juan 1, 12 es. No, Juan. Juan, el Evangelio de Juan. Después de esto, el Señor... No, Juan 1. Ese, ¿cómo es? Ajá. Es decir, a los que creen en su nombre, bueno, le dio potestad de llegar a ser hijos. Bueno, a los que le recibieron. Ahora, ustedes hablen con una persona que va a misa todos los domingos. Esa persona recibe a Cristo todos los domingos. Porque en la Eucaristía está recibiendo a Cristo. Y hay también una creencia teológica que nosotros la podemos contrastar y decir, no, pero ¿cómo es esto de recibir a Cristo en el pan y en el vino? Pero bueno, la misa romana es un sacrificio, no cruento, incruento. Entonces, todas las veces que una misa se desarrolla, en esa misa, Cristo es crucificado, es de nuevo ofrecido en el altar. Y cuando tomas de ese pan, estás recibiendo a Cristo. Entonces vos vas con un versículo que la otra persona lo entiende, pero para otro lado. ¿Se entiende? Creemos que estamos, y yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero entiende otra cosa. ¿Eh? O por ahí hay otras confusiones. Vos le hablas del, de que vamos a ser resucitados y esta otra persona por ahí cree que va a ser reencarnado, ¿no? Porque tiene tal vez una otra visión más oriental del más allá y dice, sí, yo también creo lo mismo, yo creo que voy a resucitar, pero no sé qué voy a hacer, si voy a ser un perro o si voy a ser otra persona o qué sé yo, o el karma y creen ese tipo de cosas. Entonces vos crees, claro, un árbol, vos crees que está yendo por el buen camino, pero el otro que tiene otra teología, o sea, otra creencia, la cual debe ser, si queremos tener una buena comunicación con la otra persona, debe ser totalmente respetada, aunque no la creamos, debe ser respetada para poder tener un buen proceso de comunicación con la otra persona. Si no, se corta la comunicación. Yo tenía un profesor, tal vez ya lo dije, que siempre lo repito esto y me lo repito a mí mismo. Él decía, tenemos que ganar personas para Cristo, no ganar argumentos. No es lo mismo, no es lo mismo. Vos te salís con la tuya, ganás tu argumento, pero la otra persona se fue sin Cristo. Y vos decís, lo mío fue genial, hice todo, le dije, lo dejé callado.
pero la otra persona se fue sin Cristo. Entonces, ¿de qué sirvió eso? ¿Es evangelismo? No. Ganaste un argumento, pero no ganaste la persona para Cristo. Después hay también en ambos una historia personal. Todas las personas tenemos nuestra historia. También, cuando no tenemos ninguna relación con esa persona, pues bueno, no conocemos la historia personal de esa persona. Podemos juzgar las cosas de una forma que la otra persona no la juzga de esa forma, ¿no? Entonces, a veces compatibilizar o llegar a ponernos en los zapatos del otro, o cómo se llama eso, ser empático con el otro, nos cuesta un montón. Es una cuestión bastante brava. Entonces, ponernos en el lugar del otro, conocer la historia personal del otro, lleva un montón de tiempo. Cuando estamos evangelizando así, haciéndolo de una forma rápida, que recién lo conocemos y ya le estamos predicando el Evangelio, a veces este tipo de cosas las tenemos muy olvidadas o escondidas por ahí, no, ni siquiera nos enteramos de cómo es esa historia personal. Bueno, en medio de todo esto está el Espíritu Santo. Yo voy a escribir con otro color. El Espíritu Santo está acá. Voy a poner ese. El Espíritu Santo está actuando acá. Tampoco lo debemos desconocer. Y debemos orar para que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos dé gracia para hablar con el otro y obre en el otro, porque debe convencer a esa persona de que es pecadora, de que necesita arrepentirse, de que necesita un Salvador, de que Cristo murió por ella y que necesita aceptar y creer en ese Cristo para poder ser salvo. Esa es una obra que siempre está acá, dentro de la superintendencia del Dios Trino. Dios la tiene que hacer y el Espíritu Santo es el que obra en cada uno para poder hacerlo. Y también está en la buena noticia, que la voy a poner así, que es lo que tratamos de comunicar. La buena noticia de Jesucristo. Y ahí también el Espíritu Santo está obrando en esa comunicación, no solamente en las personas, sino en esa comunicación. Recuerden que el Espíritu Santo va a guiarnos también a toda verdad. Y de todos esos métodos que utilizamos en esa comunicación de la buena noticia, el Espíritu Santo puede estar obrando de maneras maravillosas también. Lo hizo en Pentecostés, cuando cada uno habló en la lengua de cada uno de los que habían llegado a Jerusalén y todos pudieron entender en su propia lengua el mensaje del Evangelio. Bueno, tal vez nunca más ocurra una cosa así, tan espectacular como lo que sucedió en Pentecostés, porque fue la venida también del Espíritu Santo con todo poder, para darnos poder, para ir hasta lo último de la tierra, pero sí, el Espíritu Santo puede obrar de una manera que lo que vos estás diciendo, el otro también lo pueda entender, ¿no? Y pueda llegar a entender esa comunicación que sale de vos y que el otro tiene que recibir, ¿no? No es cambiar el idioma, ni es que yo estoy hablando en español y vamos a escuchar en inglés, o salgo hablando en alemán, qué sé yo, pero sí voy a decir las cosas de determinada forma que vos me puedas entender. Y eso también está dentro de la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo para corregir incluso esas palabras y decirlas de una determinada forma que de otra forma no lo hubiese entendido. O llegar a decir cosas incluso que a vos te llegan de una determinada forma y digas,
me cantó la justa, como decimos, ¿no? Me dijo justo lo que yo necesitaba escuchar en ese momento de mi vida. Y ahí es donde conocí a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Justo yo estaba pensando eso y viene y me dice eso. Justo yo venía con ese tema en la cabeza y viene tal hermana y me habla de Cristo, justo que yo estaba pasando por una necesidad, por un problema o por una pregunta existencial. Sí. Parte de lo que yo, parte de mi testimonio, Ujú. para mí es muy importante eso, el haber entrado en la iglesia y sin que nadie me conociese, sin jamás haber contado lo que venía viviendo. Ujú. Si lo había hablado con un compañero del colegio, le contaba al chico compañero, tenía un vacío adentro. Ujú. Había un vacío que no sabía llenar con nada. Se lo dije textual, lo tengo en un chat con él. Ujú. Y 2 semanas después voy a la iglesia, doy un paso y la persona que está en el púlpito, antes de empezar la banda, Ujú. dice textualmente, y también yo, lo único que puede llenar el vacío que está en tu corazón es Dios. Así lo dijo. Yo dije, chabón, no hay forma de que lo que él acaba de decir lo haya dicho por mí. O sea, Claro. no hay forma que él lo sepa. No te conoce, vos recién pisás la iglesia. Exactamente. Claro. Y a mí, fuera del conocimiento total de lo que era Dios, Ujú. y que haya escuchado eso, para mí fue suficiente para quedarme. Claro. Y hoy en día entiendo que fue el Espíritu Santo Ujú. orando otra vez. Ujú. Sin que él lo supiese. Imagina Claro. que nunca se enteró incluso. Pero a mí eso me cambió la... Obra en él, obraba en vos también, porque por algo te lo estabas preguntando, o estabas sintiendo lo que estabas sintiendo, y obró en esa buena noticia que fue comunicada justo en ese momento, de esa manera. Como dicen, Ujú. con todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son inferiores. No habían recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habían recibido el Espíritu de adopción, por el cual llamamos Abba Padre. Ujú. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está. Ujú. Es el Espíritu obrando. Entonces, obra en la persona que evangeliza, obra en la persona que recibe a Cristo, obra en la buena noticia. Dios está obrando acá, el trino Dios, ¿no? El Dios que es Espíritu Santo, el Dios que es la buena noticia misma, que es llevada, y el Padre está en control también de todo eso. Y bueno, y acá tenemos lo voy a hacer así, las reacciones. El cuadro dice feedback, que es mucho más que reacción. Pero bueno, yo lo traduje así. Porque el feedback sería como la retroalimentación, sería la buena traducción, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle reacciones, porque no se me ocurre otra cosa como traducción. Bien, ¿cuáles son esas reacciones? Bueno, en este proceso de comunicación del Evangelio, nosotros vamos a recibir una reacción de esta persona, que entendiendo todo este proceso, podemos llegar a entender bien cuál es esa reacción. Que esta persona se acerque a nosotros, que esta persona nos pregunte por algo en particular, y a eso tenemos que estar atentos. Y se nos pasa, por ejemplo, en la iglesia, a veces alguien viene y te dice, qué sé yo, estuve escuchando una canción no sé, ¿cómo se llama este rapero de Redimido? Y vos decís, oh, es horrible Redimido. Y vos le mataste. Y el tipo estaba re chocho. Y capaz que, no sé, estaba pensando en algo espiritual o Dios lo había llevado por ahí. Y vos lo mataste porque decís, no, no me gusta. No me gusta el rock. A mí me gusta el tango. Bueno, esa reacción que hay en una persona, nosotros podemos reaccionar también mal. O sea, no estar atentos a las reacciones que tiene la otra persona, ¿no?
No es que nos tiene que gustar todo lo que le gusta al otro y ser condescendiente con todo el mundo y decir, ah, qué lindo, sí, venga a la iglesia porque acá escuchamos redimido, escuchamos qué sé yo, no sé, por decir algo. Pero pueden ser muchas otras cosas. Esas reacciones tenemos que estar atentos para nosotros también reaccionar, siempre llevando todo a Cristo, ¿no? Es que nuestra reacción sea de esa forma. Porque si no, por ahí reaccionamos de una forma que impiden este proceso de comunicación, ¿sí? Que lo cortan, que lo anulan, digamos, ¿eh? La persona venía por este lado y vos le cortas. Y tal vez sea una persona muy importante dentro de, eh, por ahí de la estructura de la iglesia o dentro del grupo donde vos te movés, ¿no? Por ahí un joven que todo el mundo lo está mirando y dice, ah, este joven, da un buen ejemplo, qué sé yo, y viene y me sale con eso, y me tiró me dejó por el piso, ¿no? Entonces, esto de tener una buena reacción va a resultar también de todo este conocimiento, ¿no? O sea, de ser consciente que hay actividades espirituales eh, que están llegando a nosotros, o sea, que están sobre nosotros, que hay una influencia cultural en cada uno, diferente, que hay historias personales que nos atraviesan y capaz que son diferentes también, ¿no? Y que cada uno tiene creencias que trae consigo y que también son erróneas, ¿no? Algunas son, hay gente que llega a la iglesia y por ahí pasan años y te salen con que, no sé, con que creen en algo, no sé, de Buda, no sé, o de cualquier otra cosa. A mí me ha pasado, que alguien te dice, ah, sí, sí, yo también creo en la reencarnación. Y vos decís, pero ¿cuántos años hace que pasó que esta persona está acá y sale con ese tipo de cosas? Y bueno, te sorprenden. ¿Pero por qué? Porque tal vez no hubo nunca una buena enseñanza, nunca hubo una buena explicación de la Biblia, y entonces esa persona se quedó allí con eh, eh, cierto conocimiento del Evangelio y se quedó muy atrás en muchas otras cosas, ¿no? O personas que por ahí no conocen nada de la Biblia, no saben ni qué es el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, no saben absolutamente nada de eso, y bueno, y les cuesta un montón eh, llegar a entendernos porque nosotros le hablamos de cosas por ahí muy teológicas o superiores a lo que esta persona puede manejar. El otro día estuvimos hablando de que todo el Antiguo Testamento, y se acuerdan que hicimos ese cuadro, la Tanakh, y bueno, hay que tener cuidado también, no podemos hablar de cuestiones teológicas o de ciencias bíblicas por ahí tan profundas que con una persona que recién está tomando la leche del Evangelio, ¿no? Cuando recién se está alimentando con los rudimentos del Evangelio. Y nosotros queremos hablar de cosas tan profundas o teológicas. Entonces hay que ver también en qué estado está esta persona, ¿no? Y normalmente la persona que llega recién al Evangelio está recién recibiendo los primeros, las primeras enseñanzas del Evangelio. Así que, exactamente. Hay que hablar de Cristo. Y bueno, y después de ahí va a empezar a crecer esta persona, ¿no? Después vamos a ver más adelante también cómo es esto de la diferencia entre la justificación y la santificación. Por ahí hay confusión entre esas dos cosas.